Distribución normal. Definición. La distribución normal es una distribución de probabilidad para variables continuas. Recordemos que una distribución de probabilidad es la representación de todos los resultados posibles de un experimento con sus correspondientes probabilidades, y que una variable continua es aquella que puede tomar cualquier valor real en un intervalo. La gráfica de la distribución normal es una curva que tiene forma de campana y es simétrica con respecto a la línea que pasa por el punto más alto de la campana, el cual en el eje horizontal corresponde a la media que simbolizamos con la letra mu minúscula del alfabeto griego. La desviación estándar de la distribución normal se simboliza con la letra sigma minúscula del alfabeto griego y representa qué tan achatada o alargada es la curva de la campana. Propiedades de la distribución normal estándar. Primero, el área total bajo la curva es de 1. En toda distribución de probabilidad se cumplen dos propiedades. La primera es que todas las probabilidades deben corresponder a valores que van de 0 a 1, y la segunda es que la suma de todas las probabilidades posibles en la distribución debe de ser 1. En este caso, al ser una distribución para variables continuas, las áreas entre dos puntos bajo la curva, que son las que representan los valores de las probabilidades, deben ser valores de 0 a 1, y la suma total de todas las áreas que da como resultado el área total bajo la curva es igual a 1. Segundo, la distribución tiene forma de campana y es simétrica con respecto a la línea que pasa por el punto más alto de la curva. Se extiende indefinidamente en ambas direcciones, hacia la izquierda y hacia la derecha, tendiendo o acercándose cada vez más al eje horizontal, pero sin llegar a tocarlo. Tercero, la distribución normal estándar tiene una media de 0 y una desviación estándar igual a 1. Esta distribución se puede considerar como aquella que representa de manera general los resultados posibles de la distribución normal y nos permite encontrar los resultados de las probabilidades para distribuciones normales que no son estándares, es decir, para distribuciones que tienen una media mu diferente de 0 o una desviación estándar diferente de 1. Para hallar esas probabilidades no tenemos que recurrir a otras tablas, sino solamente a una fórmula que nos permite estandarizar los valores y que se verá en otra presentación. Cuarto, la media divide al área en dos partes iguales. La parte de la izquierda de la media tiene un área de 0.5 que es la mitad del área bajo la curva, y la parte a la derecha de la media también tiene un área de 0.5 que correspondería a la otra mitad del área bajo la curva. Quinto, casi toda el área bajo la curva está comprendida entre los valores de z igual a menos 3 y z igual a 3. En la distribución normal estándar, la letra que se utiliza para representar los valores de la variable es la letra z minúscula, y los valores de esta variable siempre se van a ubicar en el eje horizontal que se representa en la base de la campana. Vamos a ver ahora las tablas de la distribución normal estándar que utilizaremos en el curso. En esta primera tabla, lo que podemos encontrar es el área entre 0 y un valor de z, es decir, la probabilidad de que z esté entre el valor de la media, que es 0, y otro valor de z determinado en la gráfica. En la primera columna podemos identificar la parte entera y la primera cifra decimal de z, y en la primera fila de la tabla podemos determinar la segunda cifra decimal de z. Por eso los valores que aparecen en la primera fila son 0.00, 0.01, 0.02 hasta 0.09. Vemos que lo que cambia en estos números es la segunda cifra decimal. Las áreas o probabilidades son los valores que se encuentran en la parte central de la tabla. Así, si queremos averiguar cuál es el área entre el valor de 0 y un valor de z, por ejemplo, igual a 1.17, lo que debemos hacer es, en la primera columna, buscamos el valor correspondiente a 1.1, que es la parte entera y la primera cifra decimal de z. Nos desplazamos por esa fila hacia la derecha
hasta llegar a la columna que empieza con 0.07 que determinaría la segunda cifra decimal de z. Tenemos entonces que el área o probabilidad entre 0 y 1,17 es el valor 0.3790. Si por el contrario lo que conocemos es el valor del área o probabilidad y queremos averiguar el valor de z, hacemos lo siguiente. Por ejemplo, para un área o probabilidad de 0.4671, buscamos en la parte central de la tabla el valor correspondiente a 0.4671. Una vez que lo encontramos, nos desplazamos hacia la izquierda para identificar la parte entera y la primera cifra decimal de z, y nos desplazamos hacia arriba para identificar la segunda cifra decimal de z. En este caso, para un área o probabilidad de 0.4671, corresponde un valor de 1.84. Veamos ahora la segunda tabla. Esta tabla nos da la información del área o probabilidad a la izquierda de un valor de z. Está dividida en dos partes. En la primera parte se presentan los valores negativos de z, es decir, los que están a la izquierda de la media, y en la segunda parte los valores positivos de z, es decir, los que están a la derecha de la media, que es de 0. La forma como encontramos las áreas o probabilidades es de manera similar a la que utilizamos en la tabla número 1. En la primera columna de ambas partes de la tabla tenemos la parte entera y la primera cifra decimal del valor de z. Y en la primera fila podemos identificar la segunda cifra decimal de z. Así, si queremos determinar, por ejemplo, cuál es el área a la izquierda de un valor de z igual a menos 1,48, lo que debemos hacer es, en la primera columna ubicamos el valor correspondiente a menos 1.4 y nos desplazamos por esa fila hacia la derecha hasta llegar al valor que está en la columna que comienza con 0.08 que determinaría la segunda cifra decimal de z. Tenemos entonces que el área a la izquierda de menos 1,48 es de 0.0694. En esta tabla, si nos damos cuenta, en las áreas o probabilidades aparece un punto y luego las 4 cifras decimales. Al escribirle el resultado, antes de ese punto debemos escribir el valor de 0 que corresponde a la parte entera. Es decir, que podemos concluir que el área a la izquierda de menos 1,48 es de 0.0694. Si nos dan un área o probabilidad de 0.8461 y queremos saber cuál es el valor de z que corresponde, debemos entonces buscar en los valores que están en las áreas o probabilidades el valor correspondiente a 0.8461. Una vez que encontramos el valor, nos desplazamos hacia la izquierda para identificar la parte entera y la primera cifra decimal de z, que en este caso es 1.0, y a partir del número nos desplazamos hacia arriba para identificar la segunda cifra decimal de z, que viene dada por el número 0.02. Quiere decir que para un área o probabilidad a la izquierda de 0.8461 corresponde el valor de z de 1.02. Las tablas presentadas fueron tomados de los textos que aparecen en esta diapositiva. En otros videos veremos la forma como se utilizan estas tablas para encontrar áreas bajo la curva normal y escribirlas en términos de probabilidad, o para determinar los valores de la variable dadas las áreas bajo la curva y representar esa información en términos de probabilidad.